buenas noches, muchas gracias por acompañarnos esta noche de lunes de Periodismo en Plural. Y en esta ocasión un tema que ha tomado relevancia en las más recientes semanas y particularmente este fin de semana, cuando nos dimos cuenta, a lo mejor ustedes circulando por las calles, en los medios de comunicación, en los portales de noticias, en fin, nos enteramos de esta marcha que hubo tanto aquí en Ciudad Juárez, en la capital del estado, en la capital del país, sobre la reforma electoral, la marcha en contra de la reforma electoral. Y entonces, en esta ocasión, tengo el gusto y les agradezco muchísimo a nuestras invitadas el que hayan aceptado esta invitación, porque qué mejor que ellas que nos digan por qué a favor, por qué en contra, qué les gusta, qué no les gusta y cuáles son los argumentos que tienen como dirigentes de partidos políticos involucrados directamente en este tema, como es el PAN y como es Morena. Así que es un gusto presentarles en estos momentos a Xóchitl Contreras. Ella es la presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN en Juárez. Muchas gracias, Xóchitl. Al contrario, Mirna, muchas gracias a ti por permitirnos, por darnos la oportunidad de estar aquí en tu programa y pues por comunicarnos con toda la ciudadanía juarense. Y bueno, ¿por qué estamos en contra en el Partido Acción Nacional sobre esta reforma? Simple y sencillamente es muy importante. No podemos hacer un retroceso a los grandes avances democráticos, a que desaparezca la única institución que nos garantiza nuestros derechos político-electorales. Digo, hay que destacar que es una de las más prestigiadas, más reconocidas, mejor evaluadas, aún sobre el presidente, y vaya que eso no le agrada a él. Así es, no podemos regresar a la época de los 70s a hacer una elección de Estado, en donde prácticamente el presidente va a ser quien defina quiénes serán los próximos gobernantes. Y a Luz Elia Marín Rentería, ella es la coordinadora del Comité Ejecutivo Municipal de Morena. Luz Elia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todas las personas que están viendo este programa. Mencionaste algo muy importante al inicio, que son las manifestaciones que se dieron ayer. Yo, como dirigente de un partido de izquierda, me siento muy satisfecha de que estas acciones se estén llevando a cabo, porque nos demuestra que vivimos un gobierno que para nada es un gobierno represor, para nada es una dictadura que comúnmente se comenta ahí la oposición, no. Es un gobierno que permite la libre expresión, y el ver a la gente en la calle demostrando una inconformidad, yo creo que es un logro muy grande para este nuevo régimen de gobierno. Bien, es obvio que las posturas de ustedes son totalmente en contra, sin embargo, es importante decirle a nuestra audiencia en qué consisten estos cambios y esta reforma, y luego ustedes nos podrán explicar por qué están en contra en el caso del Partido Acción Nacional y por qué está a favor de esta reforma, aunque la haya propuesto el Ejecutivo, aunque lo haya propuesto el presidente de la República. Si hay algo que no están de acuerdo, también se vale señalarlo aquí, de eso se trata. Y bueno, nos hemos puesto de acuerdo para que sea a través, porque les decía, ¿cuáles son las reformas? A través de los diferentes medios de comunicación nacional sobre todo, y el mismo documento que el presidente de la República envió, pudimos extraer algunos de los puntos más importantes de esta reforma. Entonces, vamos a hacer esta actividad en donde vamos a ver punto por punto y luego ustedes emiten su postura, claro, su posicionamiento y el por qué no están a favor o en contra. En este caso, ¿en qué consiste esta reforma electoral? Según se explica, no desaparece el INE, pero se cambia de nombre. Ahora se llamaría, si es que se aprueba esta reforma, el Instituto Nacional Electoral y de Consultas, que según se dice, seguirá siendo autónomo. ¿Por qué es necesario, pregunta para Morena, por qué en estos momentos se ve como una necesidad cambiar de nombre si va a seguir siendo un instituto autónomo, que es lo que peleamos los mexicanos? ¿Por qué cambiar en estos momentos? ¿Cuál es el fin? Sí. Primero que nada, sí quiero hacer una aclaración muy puntual. No va a desaparecer el INE. El INE se transforma. Sí, no es la primera vez que se transforma. Se va a llamar
Instituto Nacional Electoral y de Consultas. Y de consulta. Lleva 8 transformaciones desde 1990. ¿Y por qué cambiarlo nadie ahora? había cuestionado. ¿Pero por qué porque cambiarlo? dentro de las reformas hay un artículo donde se permite ya la consulta, que es a lo que siempre hemos apostado, que el pueblo se involucre, que el pueblo decida, que no nada más sean cuestiones de gobierno. Nosotros estamos ya impulsando este gobierno, que sea la gente la que decida. Entonces, por eso es que se cambia, porque ahora ya va a tener este apartado donde las consultas ya van a estar dentro de esta reforma. ¿De quién va a depender? ¿De quién va a depender? ¿De qué órgano va a depender el instituto? El instituto sigue siendo independiente. Lo único que va a cambiar es la manera en que ahora los consejeros van a ser electos de manera popular. Ya no va a ser a través de las diputaciones, de los grupos partidistas, no. Aquí abrimos ya el abanico para que sea la misma ciudadanía y la población la que decida quiénes son los consejeros que van a ser parte del INE. Y se reducen de 11 a 7 consejeros. Exactamente. ¿Por qué? Porque aquí la principal, lo que persigue esta reforma es lograr los ahorros, es evitar el dispendio de recursos que durante todas estas diferentes gobiernos, regímenes, administraciones se ha venido llevando a cabo. Eso es principalmente aquí la médula de esta reforma, que haya un ahorro, que no haya un dispendio de recursos, que se utilicen en otras cosas que son tan necesarias en un país que tiene tanto rezago y que tiene tanto en infraestructura, en la salud, en la educación. Hay muchos rubros donde necesitamos estos recursos. No se pueden ir de manera tan exagerada a un solo instituto, a pesar de lo importante que sabemos que es para nosotros este instituto. Volviendo al tema de los consejeros y la manera en la que van a ser propuestos y electos, ¿cómo va a funcionar? Lo que está planeando esta reforma es que sean electos de manera popular, que sea la misma población la que decida quiénes son los delegados. Actualmente ahorita se maneja por quintetas, son 5 participantes en cada delegado y los elige pues los partidos. ¿Qué es lo que queremos con esto? Queremos blindar el INE, no queremos que haya intereses o cúpulas que vayan a manejar y usen a favor esta institución. El INE nació con una naturaleza de ser un árbitro para poder garantizar el derecho de los ciudadanos de elegir a sus gobernantes. ¿Y quién organizaría esta elección de los mismos consejeros? Es igual que como se elige al presidente, como se elige a todo. El mismo instituto, pero ya no va a depender de un grupo nada más, sino va a ser la población la que lo decida. ¿Por qué en contra de si nada más se va a cambiar el nombre, según explica la dirigente de Morena? ¿Por qué en contra de este cambio si ahora efectivamente se agrega una consulta y se supone que va a costar menos? Con todo respeto aquí para la presidenta de Morena, yo creo que no podemos engañar a la ciudadanía con que supuestamente el pueblo es el que va a elegir. Hay que ser muy claros y precisos. Se va a dividir en tres la elección de los consejeros: el Poder Judicial, el Congreso y supuestamente para el pueblo. Aquí de qué estamos hablando, que simple y sencillamente el Poder Judicial, ¿quién está a cargo de él? El Congreso, en su mayoría de Morena, y el pueblo, que a final de cuentas se puede manipular la votación a como ellos quieran. Yo creo que hay que hablar las cosas como son e informar a la ciudadanía como tiene derecho. Usted, Mirna, ya tiene la información y sabe que así es como serán elegidos. ¿Por qué estamos en contra? Simple y sencillamente se maneja un supuesto ahorro que a final de cuentas no hay ningún ahorro. Al final de cuentas, lo que cuesta ahorita el INE actualmente, se va a tener que invertir en el siguiente proceso electoral. Si ahorita tenemos que el INE tiene presupuestados 14,439 millones de pesos, a final de cuentas, estamos hablando que, por ejemplo, para la Comisión de Luz tienen pérdidas al 2022 de 95,000 millones y así sucesivamente. Puedo ir mencionando todas las pérdidas que tiene cada uno de ellos. Realmente no estamos manejando ni un supuesto ahorro, porque este presupuesto destinado se tiene que ejercer para organizar los siguientes procesos electorales. Entonces, ustedes no están
a favor de que reduzcan la cantidad de consejeros y que por lo tanto el presupuesto para sueldos, por ejemplo, que siempre se ha cuestionado, son millonarios, se queden o se utilicen? Que realmente, como le comento, no se verán reflejado en ningún ahorro, porque de todos modos hay que ser claros y precisos. Como usted bien lo cuestionaba ahorita, ¿quién va a organizar los siguientes procesos electorales? Simple y sencillamente, tenemos procesos electorales empatados, federales y estatales, hay que ver quiénes van a tener a cargo cada organización del proceso electoral. Obviamente se tiene que destinar ese recurso para poderlos llevar a cabo. Pero aquí mencionan que sigue siendo autónomo este nuevo instituto o nuevo nombre del instituto. ¿Cómo va a ser autónomo si realmente 2/3 partes que dependen directamente del presidente, que es el Poder Judicial, y los legisladores son los que van a definir sobre esto? ¿Cuál es la propuesta que hacen ustedes entonces? Nosotros proponemos que simple y sencillamente se siga manejando igual. Por ejemplo, aquí le traigo 2 comparativas. Se quieren ahorrar de nuestros derechos democráticos desapareciendo al INE. Nosotros estamos proponiendo dar una segunda vuelta en los comicios electorales. Esto es, para decirlo de un modo práctico y sencillo, hasta que el candidato obtenga un 50+1, sea el que se declare ganador. ¿No es más costoso? Quizás sí, pero le da más certeza a quien vaya a ganar. Entonces ahorita no tienen certeza los resultados. Garantizaría, esto ya lo tenemos en varios países, por ejemplo en Brasil existe la segunda vuelta y hay algunos otros países que ya existe esto. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Nosotros lo que tratamos es de eficientar una institución. Tenemos de antecedente el presidente, él sufrió infinidad de fraudes electorales. Quizá por eso es tanta su preocupación para que esto no se llegue a dar. Y claro que esa vuelta, claro que va a implicar más gastos. Esta reforma está planteando un ahorro de 32 millones de pesos, o sea, es muchísimo dinero. Y creo que el hecho de plantearlo como lo está haciendo con esta reducción, el único interés es precisamente eso, que haya mejor recurso de ese dinero en cosas que realmente el país necesita. Y dice que hablemos con la verdad, pues hablemos con la verdad. Ahorita actualmente no está funcionando el INE, no ha sido un árbitro justo, es evidente que hay poderes fácticos que están secuestrando a esta institución y que se está usando en beneficio de unos cuantos. Pero a ver, el resultado de la elección donde gana Andrés Manuel López Obrador sale del INE. Sí. ¿Y entonces? El resultado de esa elección, el de los 22 gobernadores que tenemos también, en eso tiene razón, pero precisamente para blindar esto es que se están haciendo estas reformas, porque estos resultados nos han sido favorables a Morena, pero hay maneras de poder desviar estos resultados como está ahorita actualmente el INE. Y lo único que está haciendo esta reforma es proteger precisamente esas formas que se puedan llegar a dar y que no garanticen la legitimidad y la autenticidad de estos resultados. Otro de los puntos que engloba esta reforma, que aquí se ha cuestionado tanto, de los salarios, de lo que ganan los diputados, los legisladores, que no va de la mano con el trabajo, con los resultados que hacen propiamente dentro del Congreso local, federal, las senadurías, en fin. Y aquí, dentro de la propuesta es la reducción del número de diputados de 500 a 300. Aquí el PAN no está de acuerdo. ¿Por qué sería? Nosotros proponemos, sí, efectivamente, una reducción de diputados plurinominales y senadores, pero no podemos quitar las voces de los partidos minoritarios. Ese fue el origen de que existieran los diputados plurinominales. ¿Okay? ¿Y entonces cuál sería su propuesta? Reducción de los diputados, no la eliminación. Pero no de los pluris, ¿o sí? Sí, de los pluris. ¿Y entonces esto de 500 a 300 es correcto? ¿Están de acuerdo? No, nosotros estamos de acuerdo en la reducción de los plurinominales en la cantidad. Ok, ¿cuál es su propuesta? Se está analizando esa propuesta,
pero no es la desaparición, sino estaríamos quitando el objetivo primordial de tener la representación de los partidos minoritarios. Bien, mire, nos da oportunidad de que conteste para que sea parejo. Reduce el número de diputados de 500 a 300, ¿por qué? Precisamente por lo que les mencioné en un principio, es una reducción de gastos para tener ahorros. Y efectivamente, como dice mi homóloga, los plurinominales nacieron con una naturaleza muy buena, que fue la de tener representación los partidos de minoría, pero seamos honestos, actualmente no se está llevando eso a cabo. ¿Quiénes son los diputados plurinominales? Son aquellos que de alguna manera, tengo que decirlo, pero se pagan favores, son favores de campaña y es el premio que se les da actualmente a los diputados plurinominales. Entonces, si vamos a hacer una reducción, pues que sean únicamente aquellos que el propio pueblo, los representados elijan, o sea, para evitar este mal manejo que actualmente se está haciendo. Entonces, ¿esta reforma es desaparición de los plurinominales? Sí. Totalmente. Y quedar solo los que sean elegidos por elección popular. Si me permite aclarar algo, realmente lo que están proponiendo ahorita es que inclusive los diputados del Estado sea por listas, ya no por distrito. ¿De qué estamos hablando? De que ya todos los diputados prácticamente llegarían a ser como si fueran plurinominales. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente usted ya no va a tener esa representación distrital, va a ser una lista seleccionada. Obviamente nosotros estamos en contra de estas listas palomeadas a quien mande. Efectivamente, es correcto lo que dice, es una propuesta, no se está hablando de que ya esté ahí, hay algunos puntos que todavía tenemos que analizar, calcular los riesgos que van a tener, ese es uno de ellos. No podemos también decir que estamos a favor de todo lo que en esta reforma se propone, ese es uno de los puntos que sí hay que analizar, por lo que se puede llegar a prestar, como dicen, cuál va a ser el costo y cuáles van a ser los riesgos de desaparecer los distritos y manejar esas listas. Ahí sí estoy de acuerdo. Bueno, con todo respeto, o sea, es una reforma que está proponiendo su partido, entonces yo creo que por favor dígale a su partido que no hagan este tipo de propuestas en donde quieren eliminar los diputados, que es el objetivo primordial, que representen un sector de la ciudad y no los palomeados por quien los pueda palomear. Bien, nos tenemos que ir a un corte comercial, si me lo permiten, y regresamos. Todavía tenemos varios puntos que analizar y obviamente las opiniones que aquí nuestras invitadas nos ayudan a entender más esta reforma. Volvemos. Y así como se reduce, esta propuesta reduce de 500 a 300 los diputados que ya daban su punto de vista y aquellos detalles que no se dan a conocer tan explícitamente como, por ejemplo, que ya no van a ser electos por el pueblo, sino a través de una lista. Lo mismo sucedería con los senadores, que también pasarían de 128 a 96. ¿Sería la misma actividad? Sí. Y tampoco estamos entonces de acuerdo con que esto suceda. ¿Cuál sería entonces la propuesta? Usted mencionaba, no estamos de acuerdo con que desaparezcan los pluris. ¿También sería similar en los senadores o aquí no se aplica? En los senadores sería algo proporcional también, algo semejante, perdón, en donde se reduzca el número de pluris. Cabe recordar que, por ejemplo, en el estado de Chihuahua tenemos 2 senadores propietarios y 1 de representación proporcional. Ok, entonces ustedes no estarían de acuerdo en que se reduzcan los pluris o la desaparición de los pluris. Que se reduzca el número de senadores, sí, efectivamente sí. Ok, pero los pluris que sigan existiendo. Así es. Nosotros definitivamente no, nosotros apoyamos que se reduzca diputados, senadores, regidores, plurinominales, consejeros, porque se ha llegado a la conclusión de que hay incluso duplicidad de funciones
y de que es demasiado costoso mantener este operativo, este órgano con tanto diputado. Entonces nosotros sí, como Morena, eso sí lo apoyamos, que haya una reducción, porque pues necesitamos esos recursos. Pero que siga siendo una elección, que los que lleguen a la diputación, a la senaduría, que sean electos por la gente, ¿no? Exactamente, que sean electos por el pueblo. Y en este caso no lo está incluyendo esta reforma. Sí, lo está incluyendo. Sí, va a haber votaciones. Pero los candidatos serían... La única propuesta que ahorita mencionó la compañera era lo de desaparecer los distritos electorales. Cabe aclarar, aquí los candidatos van a ser realmente palomeados por quien tenga el poder en la mano. Nosotros obviamente estamos en contra de eso. ¿Y ahorita actualmente no se hace así? Bueno, realmente depende de los partidos políticos. En Acción Nacional nosotros elegimos quiénes serán nuestros candidatos hoy representantes. Pero tienen la libertad de hacerlo. Así es. Morena está usando lo que es la encuesta, igual. El consenso, que sea la gente la que quiera, se hacen las propuestas, las personas que quieren ser candidatos llenan un formato ahí en el comité, presentan su proyecto y se maneja una encuesta cuando hay 2 o 3. Y entonces, si desaparecen los distritos, ¿cómo van a representar a la ciudadanía? Usted lo ha dicho, ese es el problema, ¿cómo van a representar la ciudadanía? Por ejemplo, yo pongo mi ejemplo, yo acabo de salir de un proceso democrático interno en donde soy presidenta electa. Los panistas de Ciudad Juárez decidieron que yo fuera la presidenta. A mí no me vino a designar nadie. Esa es la ventaja de que tenemos en Acción Nacional. Y entonces, ¿cuál sería la propuesta en esta reforma? Si ya no van a ser distritos, entonces, ¿quién representaría a estos distritos electorales, a la ciudadanía? Los candidatos que se propongan exactamente para cada municipio, cada estado. Bien, en el caso de otro de los puntos, recorta el número de consejeros del INEC, lo veíamos hace unos momentos. El INEC se refiere al nombre que quieren ponerle ahora, Instituto Nacional Electoral y de Consultas, que sería recortar el número de consejeros de este nuevo instituto de 11 a 7, algo que lo veíamos hace unos momentos, y que además fueran electos por tanto los consejeros como los magistrados por el Poder Judicial de la Federación, propuestos por los 3 poderes de la Unión, que lo platicábamos hace unos momentos. Entonces, en este caso, ¿están ustedes a favor o en contra de esto? Estamos a favor definitivamente de que se haga esta reducción. Volvemos a decir lo mismo, es la reducción que se está pidiendo tanto en diputados, senadores, regidores, como consejeros. ¿Y ustedes a favor, pero que no sean electos de esta manera que están proponiendo? Nosotros definitivamente lo que estamos en contra es el método que se está proponiendo. ¿Cuál es el método? Que simple y sencillamente el presidente necesita y quiere tener sus incondicionales. Pero están a favor de la reducción. Así es. ¿Cuánto gana, por ejemplo, que también ha sido muy cuestionado, los sueldos, los sueldazos de estos consejeros electorales? ¿Tienen el dato de cuánto ganan? No, yo la verdad no lo tengo. Yo he oído que hay algunos que ganan más incluso que nuestro presidente. Y yo creo que esto sí es vergonzoso, porque se supone que estamos aquí en el servicio público para servir, no para servirnos. Y en este caso sería la reducción tanto de cantidad como de salarios, de condiciones. Exactamente, es una reducción total. Los diputados ya lo hicieron, ¿por qué no hacerlo también en este plano? Ya se hizo esa reducción en los sueldos. Ok, otro de los temas y que también aquí les pega directamente a los partidos políticos y muy probablemente sea el por qué están en contra, es el financiamiento público a partidos políticos. Solo, en este caso, la propuesta es que sea solo para campañas electorales. Yo ahí sí tengo que ser muy sincera y muy franca, yo no estoy de acuerdo con este punto. Definitivamente los partidos políticos necesitan recursos para poder trabajar, para poder hacer el trabajo. No podemos encasillar únicamente el trabajo de un partido en la cuestión electoral.
Hay más actividades, hay más vida política, somos el enlace con la sociedad y limitarlo a una actividad únicamente electorera no creo que sea una buena idea. Yo sí aquí abiertamente, ya con los compañeros hemos discutido estos puntos y siempre he sido muy puntual en decir la reducción de los recursos a los partidos, en vez de fortalecerlos, pues disminuiría su trabajo y su capacidad y el fin para el que fueron creados. Definitivamente estamos en contra porque simple y sencillamente dejamos la puerta abierta pues para que haya financiamientos de dudosa procedencia. O sea, no podemos poner en riesgo esa garantía, esa confianza que tenemos en los partidos políticos para que se preste a tener esos financiamientos que no sabemos de dónde van a proceder. Digo, me río porque así como que confianza en los partidos políticos, bueno, y además dudosa procedencia, algunas de las financiamientos, digo, esto ha existido siempre, ¿no? ¿Cuál sería el cambio ahora? Sigue siendo igual, ¿no? Aunque reduzcan el financiamiento, de todos modos se van a hacer de recursos a lo mejor de dudosa procedencia, ¿no? Sí. Efectivamente, o sea, aquí estamos dejando la puerta abierta a que cualquiera quiera venir a financiar y obviamente cuando ya lo financian a usted, está aceptando favores. Entonces, ¿para qué nos ponemos en riesgo? ¿Para qué ponemos en riesgo los partidos políticos y por ende a los futuros gobernantes? Entonces, ustedes están pidiendo que no solo sean campañas, ¿desaparecerían los partidos? Como simple y sencillamente lo comenté desde un principio, si el financiamiento tiene que existir, el recurso que va a gastar el INE es algo que se tiene que ejercer, se maneja un supuesto ahorro, que en realidad, como lo comenté desde un principio, no existe ni un ahorro porque es un gasto que se tiene que ejercer para el proceso electoral. Simple y sencillamente se está extendiendo el proceso en lo que se va a ser ejercido. Actualmente, ¿cuál es el financiamiento que tienen los partidos? Por ejemplo, el Partido Acción Nacional. Le desconozco la cifra, la verdad. ¿Aquí localmente tampoco? No. ¿En el caso de Morena? Tampoco. La prerrogativa se maneja a nivel nacional y después de estatal y ya nosotros ¿Y en qué ya se utiliza nos el recurso? apoyan. El recurso se utiliza principalmente cuando es en temporada de campaña para hacer lo que es la defensa del voto, la promoción del voto. Y dentro del partido para el funcionamiento de las instalaciones, para la capacitación y formación política y las actividades comúnmente que hacemos de gestión y de servicio a la comunidad. Y eso, por ejemplo, el que es un diputado, una diputada, un senador, ¿no dan una aportación al partido? En el caso de Morena no, que debería porque está estipulado. Desafortunadamente hemos tenido muchos problemas en el partido y no se ha podido llegar a formar una estructura que garantice esto. Acabamos de tener una nueva elección, esperamos que a partir del próximo año las cosas se acomoden. Como bien saben, tuvimos la pandemia, nos echaron abajo un proceso electoral interno, se vinieron las elecciones y todo esto ha impedido que como partido podamos crear esta estructura, lo digo con honestidad, somos un partido joven, tenemos muy poco tiempo en el poder y estamos precisamente cimentando todo este proceso, todas estas estructuras que se están haciendo, pero a pesar de eso tenemos presencia aquí en Juárez y hemos estado trabajando con nuestras posibilidades y sobre todo con el corazón y el deseo de hacer un buen trabajo como representantes de Morena. En su caso, ¿cómo funciona? Nosotros en Acción Nacional sí tenemos unos estatutos, unos reglamentos que nos rigen, sí somos un partido bien estructurado para los diputados, regidores, para quienes son electos mediante el voto popular, a ellos se les pide una cuota del 10%. Ok, ¿y se paga? Así es. ¿O debe alguno? Que saque la lista negra. Que saque la lista negra. ¿Hay deudores? Pudiera ser, a lo mejor. Sí. Sí, hombre, porque ¿hay alguna manera de obligarlos o se determinan sus beneficios dentro del partido? ¿Cómo los castigan?
No, pues como le comento, tienen que todos los que hemos sido regidores, todos los que hemos estado en algún cargo público, tenemos por reglamento tener que aportar. Ya que si, por ejemplo, en algún proceso electoral que yo soy regidora y me quisiera reelegir, ahorita que se tiene el derecho de la reelección, pues si no ha pagado las cuotas, ahí sí ya no se pudiera reelegir la persona. Es la manera en la que... Así es. Yo considero que esto no debería estar ni en estatuto ni obligatoriamente. Creo que los representantes populares que emanan de un partido deben tener muy claro el compromiso moral que tienen con el partido, para no tener que llegar a esta situación de estar en una condición de estar cobrando o exigiendo. Eso es algo natural, nato, que debería de ser en compensación, porque ellos son y se deben precisamente al partido que los llevó a esa posición. Si me permite comentar precisamente sobre la reforma, aquí hay algo en lo que nosotros quisiera agregar. Se está proponiendo con la reforma que se cree el INEC como única autoridad administrativa electoral del país. Nosotros estamos en contra y ¿qué proponemos? Eliminar la sobrerepresentación y penalizar el transfugismo. ¿Esto qué es? El mejor conocido chapulineo. ¿Ok? Nosotros estamos luchando para evitar esto, de que si ahorita son de un partido político, al rato ya estemos coqueteando con el otro. Muy bien. Bien, nos tenemos que ir a un corte comercial. Si gustan, volviendo, ya platicamos y desmenuzamos este punto. ¿Sí? Volvemos en un momento. Bien, otro de los puntos que, aunque no se incluyen en esta reforma propuesta por el presidente de la República, hace unos momentos la dirigente del PAN en Ciudad Juárez, Xóchitl Contreras, hablaba de esta necesidad de controlar el llamado chapulineo, que particularmente, no sé en su opinión, pero esta pasada elección, ¿cómo se vio eso? De un color y luego al ratito ya eran de otro y luego naranjas y luego morados y luego rojos y luego azules, por Dios. Pero esto no también es parte de la libertad de una persona de elegir en qué partido busco y si me aceptan, ¿puedo? Como bien lo comenta, perdón, sin que me diera la palabra. Adelante. Como bien lo comenta, nosotros lo estamos proponiendo para los que ya hayan sido electos o que sean representación proporcional. Estamos hablando de diputados, regidores, es en donde lo estamos proponiendo, no sobre la ciudadanía en sí, sino que una vez que ya fueron electos diputados, es en donde proponemos que no se permita hacer este chapulineo. ¿Por ejemplo? Pues tenemos varios diputados que han brincado o regidores que han brincado de un partido a otro. Ok, ya cuando son diputados que consiguieron la diputación por X partido y luego se cambian a otro. Así es. Y en este caso, por ejemplo, esta propuesta que usted, que el PAN tiene, ¿se une en la discusión que vaya a haber cuando se esté revisando para la votación de esta propuesta del INE? Así es, como le comento, nuestros legisladores es una propuesta que le están poniendo sobre la mesa. Ok, vaya, es que entonces esto que ahora conocemos como la reforma electoral es solo la propuesta que hace el Ejecutivo, ¿no? El presidente de la República. No quiere decir que se va a quedar tal cual. ¿O sí? No. Qué importante es que podamos sentarnos a dialogar independientemente de colores y de ideologías para llegar a acuerdos. Realmente me parece muy sano que se hiciera también dentro de los congresos y se aceptaran estas propuestas. La verdad a mí me parece una propuesta buenísima, evitar este chapulineo que pues tanto nos está quejando actualmente a la política y que nosotros señalamos, reprochamos y definitivamente no aceptamos. Y a pesar de que la gente tiene la libertad de andar aquí y allá, yo creo que hay que ser muy firmes con nuestras convicciones, con nuestra ideología y mantenernos en el servicio público de veras por convicción y no por conveniencia. Entonces sí creo que esta es una propuesta muy buena
que ojalá y pase y sea aceptada, y como bien lo comentas, ahorita todo es una propuesta, se puede mejorar, esa es la finalidad de esta reforma, que se mejore, que sea eficiente el INE, que todos salgamos beneficiados y que aportemos como representantes, como ciudadanos, como partidos, para que esto sea lo mejor para todos. Otro de los puntos que sí incluye esta reforma electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador es la disminución de la reducción a 30 minutos diarios de propaganda política en radio y televisión. Nada más incluyen radio y televisión, pero bueno, actualmente sabemos que las redes pues forman parte tal igual, ¿no?, de participación que los medios electrónicos. ¿A favor, en contra, es suficiente, es poco? A favor, definitivamente. Yo creo que todos hemos pasado por temporadas de campaña donde prendemos la televisión, el radio y estamos totalmente saturados y con propaganda, igual espectaculares. Es importante que todo este recurso sea aprovechado de mejor manera y más que de acuerdo en que se reduzca tan caro, porque es caro los medios, es una publicidad que es cara, entonces con media hora me parece más que perfecto. ¿Con ese tiempo es suficiente para informar a la ciudadanía? Para informar y para que la gente sepa y decida quién será su candidato, su representante. Mirna, tú como medio de comunicación has tocado un tema muy importante, los tiempos. Yo creo que aquí algo que no se ha mencionado, lo que está proponiendo el presidente. Quiere ampliar los criterios de propaganda gubernamental en los procesos electorales, mejor conocido como la veda electoral. No quiere que ya exista la veda electoral. Inclusive un día antes de las elecciones o el mismo día de las elecciones quiere estar dando a conocer su obra pública, lo que siempre hemos conocido sanamente como la veda electoral. Esto no puede ser posible que se esté aprovechando de esto. Eso es una gran ventaja, un gran logro que tenemos y pues obviamente quiere estar aprovechando su clientelismo electoral. Yo creo que no debemos de hacer personal una situación tan importante como son los procesos electorales y a veces nos vamos más a la animadversión de cierta persona y no vemos todo el panorama. Creo que seríamos muy injustos en juzgar mal este gobierno que ha hecho tanto por este país, que se ha esforzado por este proyecto de nación, por apoyar, y a veces nos fijamos en detalles como ese. Yo la verdad creo que lo hacemos personal y no estamos siendo conscientes, ni siquiera tenemos fundamentos para poder hacer este tipo de denuncias y declaraciones. Pues es que es el presidente de la República, ¿no? Sí. Si hay una información oficial, pues es del presidente de la República, independientemente de quién es o cómo se llame. Ahora, me llama la atención que solo incluya radio y televisión. ¿No hay marco, control o tiempos dentro de redes sociales? ¿Ahí está libre? ¿No incluye esto la reforma? No, únicamente radio y televisión, las redes sociales se manejan independientemente. Que también, digo, actualmente es otro de los medios en donde, o las maneras en las que la ciudadanía se informa, ¿no? Tan a la par como el radio y la televisión. ¿Ustedes no han propuesto algo similar? Desafortunadamente este es un tema tan débil que no se ha podido llevar a cabo que se regule, porque pues ahora sí que al mejor postor es como vamos a ver la propaganda en Facebook, Twitter, que cierto es, como bien lo comentas, no está regulado todavía. No, nada. Muy bien. Otra de los puntos que toca esta reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador es disminuye la participación en una consulta popular de 40 a 33% para que sea vinculante. ¿Qué es esto? Sí, mira, cuando se lleva a cabo una consulta se recopilan firmas. Actualmente se está pidiendo el 40% del padrón para que sea vinculante. ¿Qué quiere decir que sea vinculante? Para que se pueda llevar a cabo esa consulta, como fue lo del juicio a los expresidentes o la revocación de mandato. En ocasiones es un número pues bastante alto, el 40%, entonces se está pidiendo que sea 33% para que
pueda procesar y que se pueda llevar a cabo, y no esta exigencia que tiene ahorita del 40%, Pero que a veces no se cumple, es difícil. Mira, México no es una población que esté politizada, estamos haciendo esfuerzos ahorita por hacer un llamado a la población a que participe, a que se involucre, y es difícil que los mismos ciudadanos salgan y participen. Entonces, el exigirnos un 40%, pues es más difícil poderlos llevar a cabo. Entonces, por eso es que se reduce que sea un 33, las firmas que se recaben para que sea vinculante. O sea, más fácil. ¿Cuál es Más su postura, el PAN? Simple y sencillamente sabemos que es falso el que va a reducir el porcentaje. Simple y sencillamente el presidente está consciente, sabe que va perdiendo su populismo y ¿qué es lo que va a hacer? Le va a inyectar este recurso en su imagen, en la propaganda, para darse a conocer, para darse a tratar de posicionar. Obviamente esto no es factible, no lo estamos a favor nosotros de esto. Bien, entonces usted está en contra de que sea 33%, o sea, ¿quieres que siga siendo 40%? Así es. Aunque sea un poco más difícil de cumplir en general. Pues no es difícil de cumplir, o sea, por ejemplo, en una elección presidencial que estamos ciertos de que siempre el nivel de electores es lo que sube para aproximadamente un 50-60% el electorado. Pero la participación a veces ni siquiera llega al 30%. En una votación, ¿verdad? En una consulta, pues. Pero esto es únicamente para las consultas. Sí, si en una votación no llega ni al 30%, pues en una consulta supongo que y menos. es una herramienta pues de la democracia, está en la Constitución, está ahí planteada, plasmada. Y otro de los puntos que aquí usted explíquenos por qué se busca eliminar los órganos electorales locales. Es otro de los puntos que incluye esta reforma. Volvemos a lo mismo, es el hecho de simplificar, de ahorrar. Yo leí ya la reforma, no sé de dónde sacaste ese dato. ¿No lo incluye entonces? ¿No es cierto? Así es, sí lo incluye. Sí lo incluye y obviamente esto es algo incongruente. Manejan un supuesto ahorro de recurso que a final de cuentas tenemos un proceso electoral 2024 donde ya fueron empatados todos los procesos electorales que vienen siendo los locales y los federales, pues obviamente es imposible que una sola institución esté a cargo de todo esto. Ese recurso va a ser ejercido para poder organizar lo que viene, que es un gran proceso electoral, o sea, no tienen la capacidad. A final de cuentas se está jugando con la información de que va a ser un supuesto ahorro. Okay. Los órganos electorales siguen siendo federales, estatales y locales. Bueno, la verdad es que solo viene este punto, por eso preguntaba si ustedes sabían en qué consistía, porque aquí hablar de eliminar los órganos electorales locales, pues quiere decir que desaparecen las juntas distritales. Efectivamente, Mirna, es lo que está proponiendo el presidente. Yo creo que a mi compañera presidenta le falta un poco de información. Es lo que se está proponiendo, eliminar las juntas distritales. ¿Y esto beneficia para el ahorro? Pero luego quién se haría cargo del proceso electoral? Como bien lo comentas, ¿quién se haría cargo? No se tiene la capacidad de poder organizar un proceso electoral. Digo, los que hemos estado llevando a cargo procesos electorales, sabemos que esto es humanamente imposible, es inviable esta propuesta. Y finalmente, implementar el voto electrónico. Esa es una propuesta que también viene en la reforma y que también tiene pues algunas cuestiones que tenemos que ver, porque pues si bien México no es un país que cuente ahorita con la tecnología para que algunas poblaciones tengan acceso a eso, quizá esto como un plan a futuro nos funcione, pero mientras tanto pues sí creo que tenemos que recurrir a lo que actualmente tenemos. Y te vuelvo a decir, Mirna, esta es una propuesta, no es algo que diga, ya es ley, quiero esto. Claro. Todo esto está en revisión, nosotros mismos estamos revisando punto tras punto tras punto. Me saca de onda esto de lo local, porque hemos leído mucho la reforma, y desaparecerlo así, pues no.
Estamos hablando de reducción, estamos hablando de transformar, estamos hablando de eficientar, pero jamás de desaparecer. No es viable. Y en el caso de, volviendo al tema del voto electrónico, sería entonces invertir en toda una plataforma para que se pueda dar este voto electrónico. ¿Esa es la propuesta? Pues sería lo ideal, pero tenemos que ser realistas con lo que tenemos ahorita, pues es difícil, sinceramente. O sea, vámonos a la sierra, vámonos a lugares aislados donde difícilmente incluso la gente ni siquiera tiene acceso. O sea, es una buena propuesta, pero pues primeramente yo creo que hay que recorrer un camino para poderlo llevar a cabo. Sí, que sí funciona, que funciona en otros países, sería lo ideal, pero hay que analizar pues cuáles son los pros y los contras. Definitivamente tenemos que buscar la modernidad de nuestro país. No podemos seguir teniendo esa mentalidad de un país tercermundista. Tenemos siempre que buscar la mejora. De hecho, te vuelvo a poner mi ejemplo. La votación ahora que acabo de salir electa presidenta fue una votación electrónica. No es la primera vez. El Instituto Estatal Electoral fue quien nos dio soporte. Nosotros como partidos políticos, cualquier partido político, cualquier institución que desea hacer un proceso electoral puede solicitar el apoyo para llevar a cabo este tipo de procesos. ¿Cómo es un proceso o un voto electrónico? Tenemos la pantalla en donde vienen todos los que estamos de candidatos. El ciudadano va a elegir su candidato y obviamente esto ¿qué implica? ¿Qué nos favorece? Son principalmente, ya no tenemos que estar imprimiendo las boletas, los costos de imprenta, la contaminación. Tenemos resultados de inmediatos, confiables, dado que sí, obviamente, que si alguien tenga alguna duda, se procede a una impugnación o algo así, ¿verdad? Pero tenemos resultados de inmediatos y confiables. Claro que lo veo factible, necesario que avancemos en este tema. Vaya, tanta dudas que hay en torno a esta reforma, porque si bien es cierto, hemos leído los puntos que se han hecho públicos, habrá mucho más de fondo, la estructura, la explicación de cómo puede funcionar ahora un órgano, un llamado Instituto Nacional Electoral y de Consulta, que sigue siendo autónomo, pero con desaparición, por ejemplo, de órganos electorales locales. O sea, hay muchas dudas, ¿no?, en torno a esto. Nos vamos a ir a un corte comercial y al volver, quiero que por favor nos expliquen cuál es el camino a seguir. Esto ya se puso en la atención de la opinión pública. Las marchas de este fin de semana hablaron por sí solas. Hay un interés, hay una inquietud, hay un miedo, hay una duda, mucha, pero también hay el deseo de que nuestras instituciones mejoren para bien de todos. Entonces, ¿qué es lo que sigue de esto? Después del corte, platicamos, ¿sí? Volvemos. ¿Qué sigue de esto? Ya hemos visto algunos de los puntos, las manifestaciones de este fin de semana, las peticiones incluso del sector empresarial, decían por ahí, es que tienen que consultarnos, es que tienen que preguntarle a la ciudadanía porque esto, si se queda así tal como está, no estamos de acuerdo en algunos puntos. Y aquí en una breve revisión vimos que hay muchas dudas. ¿Pero qué sigue entonces? ¿Cómo ponerse de acuerdo? ¿Cómo revisar? ¿Cómo a favor y en contra? ¿Cómo llegar a un consenso? Bueno, creo que lo que sigue primero que nada es entender, informar y analizar esta reforma. Importante politizar a la sociedad, a la población, para que podamos ver cuáles son los pros y los contras y afinarla, porque repito, la única intención de esta reforma es eficientar una institución tan importante que es de la que depende la democracia de un país.
Entonces, yo creo que es muy importante este tipo de ejercicios, que lo hagan también en los congresos, que vayan palomeando lo que es viable, que vayan evaluando los riesgos, que vayan evaluando las cosas factibles y lo que no, pues también mejorarlo. O sea, pero sí hablar desde una realidad, porque es muy fácil hablar desde una zona de confort, como ahorita decía la compañera, donde se tiene todos los recursos, donde se puede maniobrar y todo, pero hay que ver la foto completa. O sea, a lo mejor para ellos es fácil porque tienen el recurso, pero no, las condiciones no son iguales. Esta reforma es lo que pretende, que haya una igualdad, de que haya un blindaje a una institución tan importante y evitar pues que se vaya a corromper y que vaya a cambiar su origen, que es el de garantizar la democracia de los ciudadanos. Pero entonces, ¿esta propuesta ya se presentó? Es una, vuelvo a mencionar, es una propuesta, son unos puntos que ahí están, pero hay que mejorarlos, hay que pulirlos, hay que palomear. O sea, como Morena no solo van a levantar la mano. Claro que no, hay que evaluar, hay que cosas en las que no se estarán de acuerdo y hay cosas en las que sí. ¿Cuándo se va a discutir? ¿Se tiene el dato? No, todavía no, está todavía como propuesta en el Congreso. Simple y sencillamente no permitiremos nosotros retrocesos en la democracia. No permitiremos que nos quiten la única institución que nos garantiza nuestros derechos electorales, que nos garantiza la confiabilidad de nuestros gobernantes. No podemos permitir que sea una sola persona la que designe quiénes son los que siguen en tomar el rumbo de este país. ¿Y cómo le van a hacer? Aquí hacemos un llamado a todos los partidos políticos, como bien lo comentas, Mirna. Este domingo hubo una manifestación en la Ciudad de México, por ejemplo, donde fueron más de 200,000 personas. Entonces, obviamente, estamos viendo que son ciudadanos interesados en defender sus derechos electorales. Y no estoy hablando de que eran panistas nada más. Esto fue un llamado de todos los partidos políticos. Había panistas, había priistas, de Movimiento Ciudadano, que están obviamente luchando por sus derechos. Aquí hacemos un llamado a los demás diputados de los otros partidos políticos a defender nuestra única institución que nos lo garantiza. Es el futuro del país. No podemos retroceder a los años 70. Pues yo sí quiero decir que no es un retroceso. He dicho desde un principio que se han hecho infinidad de modificaciones y nunca había habido este descontento, es eficientar este órgano y volvemos a manifestar nuestro agrado por estas manifestaciones. Aquí lo único que sí quiero de alguna manera señalar, pues que en esas manifestaciones también no los ayudan mucho ciertos personajes impresentables que en su momento tuvieron el encargo de hacer de este país un país mejor y no lo hicieron. Y están allí exhibiéndose su desfachatez y su cinismo ante este México que está como está, gracias a que no supieron hacer su trabajo como el pueblo se los pidió y se los encomendó. Hablando de la votación, si todavía no se presenta, ahora sí que la revisión ante el Congreso, todavía no se está analizando, ¿qué van a hacer ustedes? Porque Morena podría mayoritear el tema, ¿no? Aquí se necesita mayoría calificada. Es ahí donde les pedimos a todos los partidos políticos que obviamente analicen qué es lo que le conviene al futuro del país. Afortunadamente, como bien te lo comento, es una mayoría calificada, no una mayoría simple. Ok, ¿esto significa? Que necesita más de las 2/3 partes para poder lograr la reforma. Ok, entonces votos de otros partidos, no solo de Morena. Así es. Ok. ¿Y qué van a hacer, por ejemplo, el Partido Acción Nacional en particular? Nosotros hemos dado nuestras propuestas que ya comentamos ahorita. Obviamente el presidente es tan autoritario que no acepta que se le modifique ni una coma. Por los motivos que ya te expuse ahorita, es que nosotros estamos en contra de esta reforma. Pero, a ver, esto se analiza en una comisión, ¿no? Y la comisión dentro del Congreso, por ejemplo, puede revisar si se modifica o no. No es a decisión de un presidente. Para eso están los diputados, ¿no? Los poderes. Efectivamente, así es.
pero simple y sencillamente no se ha tenido esta disposición de poder hacer las reformas a la iniciativa presentada por el presidente. Pero ya depende del diputado que lo haga o del partido que lo haga a través de sus diputados, ¿no? Así es. Yo ahorita les comenté varias propuestas que trae nuestra fracción de Acción Nacional, pero obviamente, como lo comentábamos ahorita, está en la mesa de discusión. Esperemos que sí se lleven a cabo estas propuestas. Efectivamente, es una propuesta, está en la mesa de discusión, está para análisis, está para ser aprobada. Nomás yo sí quiero que quede bien claro a la ciudadanía que no podemos seguir desinformando diciendo que esta reforma pretende desaparecer al INE. No se pretende desaparecer, simplemente se va a transformar como ha habido otras transformaciones y todo con el bien de eficientarlo, con el único propósito e intención de eficientar y sobre todo de que haya un ahorro y que no siga habiendo este dispendio de recursos inútilmente. Bien, pues llegamos al final de este espacio. Muchas gracias a nuestras invitadas esta noche. Gracias por su asistencia aquí y sus conocimientos. Gracias. Y a usted, muchas gracias por su atención. Pásela muy bien. Muy bonita noche.